Y bueno, yo les había adelantado el nombre de la plática del día de hoy, el cristiano sensual. Y parecería que es algo medio extraño, ¿no? La palabra sensual nos trae algo, pues un poquito, diferente, un poquito, no muy común al hecho en el que se le puede dar. Pero si vamos al diccionario, la palabra sensual tiene otro significado. Y vamos a verlo. Diccionario Oxford, en español, nos dice que sensual es de las sensaciones producidas por los sentidos o relacionado con ellos. También tiene la acepción, obviamente, de que es meramente sexual, pero la parte que vamos a estudiar nosotros es esta, y la que le quiero dar conforme a lo que decíamos del cristiano sensual, de las sensaciones producidas por los sentidos o relacionado con ellos. ¿De qué estoy hablando? De lo siguiente: el cristiano sensual es el que vive por los sentimientos, más que por su entendimiento de la palabra de Dios. Hemos estado dando la pequeña introducción a lo que va a ser el curso que vamos a tomar de interpretación bíblica. Y esta sería como que ya la segunda parte de esa introducción. Los que vayan a tomar la clase, de todos modos lo vamos a repetir, pero ya un poquito más a fondo, más a profundidad, ya no tan encimita. Pero es importante ver esto, tomes o no tomes el curso. ¿Por qué? Ahorita estábamos cantando y estábamos disfrutando de la presencia del Señor, pero mucha gente nada más siente bonito. No realmente está adorando a Dios. No está sintiendo realmente lo que debería de ser. Nos dedicamos a pasar un momento bonito y porque los demás están levantando sus manos, la canción está bonita o lo que ustedes quieren. Y eso es lo que hace un cristiano sensual. El problema del cristiano sensual es el siguiente: el cristiano sensual no puede ser movido al servicio, la oración o el estudio, a no ser de que tenga ganas. Tenga ganas. Y ahí el problema del cristiano sensual es de que si no lo siento, no lo hago. Y alguna vez les hablé de eso, de que el problema, y algunos pastores le llaman el efecto Disney. La culpa la tiene Disney. Es que si no lo sientes, no lo hagas. O debemos de sentirlo para poder hacerlo. Y en ninguna parte de la Biblia nos ocurre o nos dice de eso. No nos habla de que si lo sientes, hazlo. Si no lo sientes, no lo hagas. En la Biblia simplemente nos dice, hazlo. No hay más, no hay que si sí, que si no. Es hazlo. ¿O ustedes han encontrado en la Biblia algo que diga algo así? ¿De que si no lo sientes, no lo hagas? Les comentaba, el tengo ganas. Cuando a veces nos llaman al servicio, cuando nos piden vamos a la oración, vamos a tomar un estudio. Y hago paréntesis, no es regaño para que vayan al estudio. No. Pero el problema es de que nos basamos en nuestros sentimientos, en cómo nos sentimos. Yo en la semana la tuve muy, muy pesada. Durmiéndome muy tarde, 2, 3 de la mañana, despertándome a las 6. Y llegó un momento en el que ya no tenía ganas. Y jugando, esperando una respuesta retórica, obviamente con Noemí, le preguntaba, dime por qué les dije que sí. A cualquier cosa, ¿no? No a una en particular. Le decía cualquiera de las dos cosas que vaya a hacer al rato. ¿Por qué dije que sí? O a la que acababa de hacer que tomó mucho tiempo. Y ya sabía la respuesta, nada más quería así como que decirlo, desahogarme. Y no tenía ganas de hacer varias cosas, pero las tuve que hacer. Y eran cosas respecto al servicio. Y me dio tiempo de hacer varias. Y podría haberme frustrado y podría haberle echado la culpa a muchas partes. Pero el problema no era ese. Y se vale sentirse cansado,
se vale a veces decir que no. El problema es de que yo lo estaba haciendo por cómo me sentía, no por lo que Dios me había indicado que hiciera. Aquí es donde tenemos que tener cuidado. Tampoco se trata de que seamos soldaditos o que seamos maquinitas. No. Pero si te basas solamente en lo que sientes, tenemos un problema muy, muy grande. Normalmente el cristiano sensual se mueve cuando experimenta una euforia, cuando pasa algo extraordinario. Y no quiero ser pesimista, pero ¿cómo empezamos las reuniones esta vez que regresamos? Lleno, porque nos emocionamos. ¿Y cómo vamos ahora? Claro, yo sé que hay gente que no puede, todo lo que ustedes quieran, pero a lo que voy. Si llegara a venir un predicador famoso, todos por la emoción, a lo mejor vendríamos los siguientes 3 domingos. ¿Y después? O si nos retan y se siente bonito. Ese es el problema del cristiano sensual, de que se basa en sus sentimientos. Mientras haya euforia, qué buena onda, qué bonito estuvo todo, pero cuando se acaba, ahí se terminó el gozo del Señor. Si ustedes le dan una ojeadita a los salmos, si los han leído, se dan cuenta que los salmistas en su mayor parte pasan por periodos muy, muy feos. Y aún así le dan gracias a Dios. Aún así encuentran motivos para darle gracias a Dios, porque empiezan a recordar lo que Dios ha hecho en sus vidas. Pero no se mueven conforme se sienten. Ahora, ¿se quejan? Pues creo que hay muchísimos salmos, también proverbios, en los que se queja la persona que lo está escribiendo. Pero recuerda quién es su creador. Y ese es el problema, de nuevo, del cristiano sensual. ¿Qué pasa? No se acuerda de lo que Dios está o estuvo haciendo en su vida. Solamente nos enfocamos en el momento. Yo les podría decir, la semana pasada, bueno, ya les dije, la semana pasada estuvo muy fea. Y la culpa la tiene Dios y no ve lo que estoy haciendo. Podría hasta convencerlos de que así fue, pero realmente no fue así. La culpa fue toda mía. ¿Por qué? Porque no me supe organizar, porque perdí el tiempo en alguna cosa. Podrían ser muchas cosas. Pero es muy fácil echarle la culpa a Dios, echarle la culpa y decir, es que no tengo a nadie que me ayude, es que nadie levanta la mano. ¿Me explico? Siempre es por sentimientos. Sí, a lo mejor pasé un periodo complicado y les digo, fue de broma decirle eso porque sabía exactamente por qué, ¿no? Pero realmente hay gente que no lo dice de broma. O ya no voy a la congregación porque ya no me saluda el pastor. O fui y no estaba. O le pedí 5 minutos y me dijo que teníamos que respetar el horario. Muchas cosas que pueden pasar. Siempre es basado a sentimientos. Nunca a lo que realmente venimos. ¿A qué venimos aquí? A adorar a Dios, a aprender de Dios, a alimentarnos. Lo demás, mis sentimientos, es lo de menos. Un cristiano sensual no necesita estudiar la palabra de Dios porque él dice que con que lo sienta es suficiente. ¿Ustedes creen en eso? ¿Que nada más con que yo sienta a Dios es suficiente? ¿No es necesario estudiar? Necesitamos estudiar. Y ahorita lo vamos a ver, no se los voy a decir yo. De hecho, es curioso porque todo lo que les estoy diciendo es bíblico, pero solamente les voy a dar un versículo. ¿Por qué? Para que estudien la Biblia. Pero bueno, vamos a ver otra cosa. El cristiano sensual no quiere conocer a Dios, quiere experimentarlo. Y aquí es donde empezamos a realizar y empezamos a ver que nuestro lenguaje cristiano tiene que cambiar en ciertas cosas. Porque dice, experimenta la presencia de Dios. Sí, es bueno, está padre, pero es más importante, más que experimentar, conocer a Dios. ¿Y de qué manera vamos a conocer a Dios? Estudiando la palabra, pasando tiempo con Él. No nomás la hora que nos reunimos aquí. Necesitamos estudiar, necesitamos profundizar. Y es que hay una cierta
Hay mucho problema a veces porque la palabra nos dice que seamos como niños. Y ese seamos como niños, algunos lo han entendido mal, o que tengamos la fe como la de un niño. Y eso no quiere decir ignorancia. Un niño es ignorante porque le falta todavía adquirir conocimientos. Pero cuando ya estamos grandes no tenemos excusa para decir, es que yo soy como niño. No, eso se llama ignorancia. Y es más, los niños aprenden muchísimo más rápido. Aprenden de todo y están siempre aprendiendo. A veces nos sorprenden hasta con cosas que, ¿dónde lo aprendió? Lo vio en algún lado y lo aprendió. Nosotros pensamos a veces que el ser como niños es sinónimo de ignorancia y no es así. De hecho, la Biblia dice esta parte, 1 Corintios 14:20. Amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Es Pablo hablándole a los corintios y les está hablando de varias situaciones que hay que atender. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad. Ahí sí. ¿Por qué? Porque un bebé no tiene maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. El contexto, les digo, les está hablando de varias situaciones que están ocurriendo. Lean todo el capítulo 14 y se van a dar cuenta. Pero esta es la parte que nos resalta ahorita. Y esto de que no sean, ¿qué? No sean infantiles. Sean inocentes como bebés, pero ¿en dónde? Niños no tienen maldad. Sería muy padre que nos mantuviéramos así, y por eso Pablo nos lo recuerda. Pero solamente en esta situación. De lo demás, debemos de madurar. ¿Maduros en qué? En la comprensión de asuntos como estos. Y hay veces que no nos gusta la palabra que nos dieron. No nos gusta que nos recordara que tenemos mal carácter. No nos gusta que nos recordara que debemos de estar en la presencia de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora sí, actuamos como bebés. ¿Nunca han visto a un niño hacer berrinche? Y normalmente sabe por dónde llegarle a cualquier persona. Con una carita inocente. Ayer se acercó uno de mis sobrinos y me dijo con carita inocente, tío, ¿me compras? Y dije, no, ya. Toda la parte me hablaba, hasta me refutó algo, y en el momento que era comprarlo, se acercó para su cumpleaños. Son bien hábiles. Saben con quién llorar, saben con quién no llorar, saben con quién hacer una sonrisita y ya lo tienen aquí. Es decir, lo que quieras te lo doy. En esa parte es donde tenemos que ser maduros. Porque también un cristiano sensual trata de manipular a Dios. Y digo manipular entre comillas porque no sé quién podría manipular a Dios realmente. Dios hace las cosas por amor y a veces accede a nuestros caprichos, pero siempre hay algo más. Y si no me creen, echen un ojito a su vida y van a darse cuenta de todas esas cosas. Y otra cosa del cristiano sensual, de cuando nos basamos muchos en los sentimientos, es de que vamos felices por el mundo y queremos que todo el mundo se entere que estamos felices. Pero en cuanto llega un problemita, ahí ya se acabó mi cristianismo, se acabó el gozo del Espíritu, se acabó todo lo que aprendí el domingo. Y de nuevo, y como siempre les hemos dicho, ¿en qué parte de la Biblia dice que cuando vengamos al Dios no vamos a tener problemas? No existe esa parte. Dijo que Dios estaría con nosotros en medio de los problemas. ¿Y si es más fácil llevarlo? Claro que sí. Pero no es ausencia de problemas. El cristiano sensual, en primer problemita, truena. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. Este es otro problema. Una cosa que a lo mejor le va a sonar un poquito raro, pero ahorita vamos a desarrollarlo, es lo siguiente. La Biblia está dirigida primordialmente, aunque no exclusivamente, y en esta parte de no exclusivamente, es la que quiero tener, no exclusivamente
a nuestro entendimiento. La Biblia también va dirigida a nuestro espíritu y también va dirigida a nuestra alma, pero primordialmente va dirigida a nuestro entendimiento. ¿Por qué creen que esto es así? Porque Dios no nomás quiere que lo sintamos, sino que tengamos el entendimiento para poder sentir su presencia. Si no, solamente se basaría en emociones. Y las emociones se acaban. Las emociones duran poquito. Pero cuando tenemos el entendimiento suficiente, cuando venga ese problema, ¿qué vamos a hacer? Dios me dijo que iba a estar conmigo. La estoy pasando de la patada, pero entiendo. Sé que Dios está conmigo. Sé y entiendo que mi recompensa va a ser grande en algún momento. Sé y entiendo que es un periodo. Sé y entiendo que Dios tiene la respuesta en el momento adecuado. Por eso tenemos que entenderlo. ¿Vamos a sentir a Dios? Claro que sí. Se siente y es algo muy padre. Nuestro espíritu se va a rellenar, se va a llenar, va a ser lleno de su presencia también, pero siempre con nuestro entendimiento. Y eso es muy diferente a muchas religiones que hay allá afuera. ¿Por qué? Porque muchos se basan nada más en emociones. Si no, échenle un vistazo a todas aquellas iglesias que solamente hablan de la prosperidad. Y díganme qué tanto duran. Son emociones. ¿Qué hacen? Gritan, tienen cosas muy interesantes, luces, promueven de que nada más basta con que te conectes a las 3 de la tarde en cierto canal de televisión y vas a ser salvo, y vas a ser sano, y vas a ser prosperado. Todas esas cosas. Base a emociones, pero nunca llegan a la parte del entendimiento. ¿Por qué? Cuando llega a la parte del entendimiento, se les cae su tretito. Y ese es un problema muy grande. Es un problema que no debería de ser. Si fuera así, la Biblia sería una mentira total. Dios estaría mintiendo. ¿Y Dios miente? Por eso tiene que llegar a nuestro entendimiento. No nomás sentirlo. Debemos entenderlo. Por eso que es necesario, ¿qué? Estudiar. Ahora, muchas personas, cuando leen esta parte, cuando se enfrentan con esta situación de que debe de llegar a nuestros sentidos, a nuestro intelecto, tienen el miedo de que la Biblia no se sostenga por sí sola, de que en algún momento voy a descubrir que estoy equivocado, a lo mejor por seguir a Dios, y no queremos profundizar. Si ustedes están en esa situación o saben de alguien que está, hay un gran peligro. ¿Por qué? Porque nada más están aquí por simpatizantes. Nada más están siguiendo a Dios como simpatizantes. No le están creyendo a Dios. Si tú le creyeras a Dios, no te importaría llegar y tratar de razonar lo que dice la Biblia. Y no estoy diciendo que te pongas a discutir o que te pongas a ver cosas que no necesitas para probar a la Biblia. Eso también es malo. ¿Por qué? Porque estás nada más probando, tentando a Dios. Y la Biblia dice bien claro que Dios no puede ser tentado. Así que nuestro entendimiento debe de comprender eso. La Biblia se va a sostener por sí sola y lo que necesitamos y debemos saber está en la Biblia. Y confiar plenamente que esa es la palabra de Dios. Puede venir alguien que te demuestre o que te demuestre, y esto entre comillas, que estás equivocado. Va a venir mucha gente. Mucha gente con sus argumentos te va a tratar de decir que estás en un error y que la Biblia se contradice. Y es por eso que nosotros debemos saber interpretar la Biblia. En una de las clases que vamos a ver, que están en la Biblia, que refutan lo que yo creo. Vamos a ver ese tipo de cosas. Porque a veces es sentido común, pero a veces simplemente es leer la Biblia. No requerimos de gran estudios, como lo vimos la vez pasada.
No es para intelectuales, no es para maestros de la ley, no es para nadie, es para todos. Y de hecho, un movimiento que se dio en el siglo XVI, llamado Movimiento de la Reforma, hizo que la Biblia fuera accesible para todos. La Biblia antes no era accesible para todos. Cuando vino este movimiento de reforma, se tradujo la Biblia en un lenguaje común, que era el alemán. Y de ahí comenzaron todas las traducciones de la Biblia que hoy conocemos. Esto nos abrió el entendimiento. Si nosotros no entendíamos lo que nos estaban diciendo, entonces simplemente éramos cristianos de mentiritas. ¿Somos cristianos de a de veras o somos cristianos de mentiritas? ¿Somos cristianos sensuales o no somos cristianos sensuales? Ahí se los dejo para meditar. Y aquí viene, yo sé que está largo el texto, pero voy a ir poco a poco desarrollándolo. No se preocupen. También si no lo alcanzan a leer, no hay problema. Pero la vida cristiana debe ser una vida de meras conjeturas. Muchos detractores de la palabra de Dios dicen que solo son cuentitos, que no hay nada probado, que no hay nada que se sostenga, no hay movimientos, no hay pruebas de que toda la Biblia sea real, que no hay nada de todo eso. El problema de las personas que lo dicen es que no conocen la Biblia. El problema de los cristianos que se la creen es que también no han leído la Biblia. Y dejen de eso, ni siquiera saben un poquito de historia. Porque hasta en los libros que no tienen nada que ver con Dios, hablan de un tal Jesús que vivió por ahí del siglo I, que hacía milagros y que dicen que resucitó. Libros que no tienen nada que ver con religión. Hay pruebas fehacientes de que existió todas las plagas de Egipto. Pero eso no lo han leído. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Con responsabilidad de quién? No es necesario que todos lo sepamos, pero ¿en quién vas a creer? Si yo te digo ahorita que este cuarto está lleno de coronavirus y entras, ¿me la creerías o no? ¿Y si no estás vacunado? O si ya estás vacunado pero te crees lo que te dijeron en Facebook, de que no sirven para nada las vacunas. ¿De quién va a ser responsabilidad? Yo estoy dando una información falsa, pero ¿quién se tiene que informar? ¿Y en dónde se deben de informar? Con la palabra de Dios es igual. Ustedes tienen ya un conocimiento, pero si yo llego a ponerlo en duda, ¿de quién es responsabilidad? Muchas veces le echamos la culpa al diablo, y sí, el diablo tiene muchísimas estrategias muy buenas para desviarnos. Pero ¿saben dónde comienza todo el rollo? Cuando intenta Satanás atacarnos. En la mente. ¿Y de qué está llena nuestra mente? No, es que yo siempre escucho predicaciones, pero ¿has estudiado realmente lo que te dicen esas predicaciones? ¿Sabes siquiera si esas predicaciones están basadas en la palabra de Dios? Ya estamos hablando otra vez del intelecto. ¿Se dan cuenta? Dios no está peleado con el intelecto. Así que la vida cristiana no debe de ser una vida de meras conjeturas, racionalismo frío. Esa es otra parte que a veces nos vamos a los extremos. Confiésome, yo fui mucho tiempo partícipe de esta situación, de ser muy frío, de que las cosas son así, así y se acabó. Dios sabe con quién está tratando. ¿Por qué? Porque Él nos creó. Sabe también que tenemos sentimientos, sabe también que nos enojamos, que sentimos y que a veces nos dejamos llevar por ellos. Pero también no está peleado con el intelecto. Y precisamente por eso también les comentaba a los que se han conectado a la oración, la vez pasada yo les comentaba
que es muy fácil criticar a la gente y decir es que así no se debe de hacer. Y eso es ser frío. Y si nos ponemos estrictos, sí, en la Biblia no menciona nada de eso, ni dice que debamos de hacer ciertas cosas. Pero si la persona con eso que está haciendo logra llegar a conocer a Dios, vale la pena. ¿A ti no te funciona? Déjalo a un lado. Porque es bien fácil también caer en el otro extremo de que no, nada de sentimientos. Híjole, entonces estaremos hablando de un Dios que es así. ¿Y Dios es así? Si lo conocemos, sabemos que no es así. Si no lo conocemos, volvemos a la misma situación que les estoy diciendo. ¿Ok? La vida cristiana debe de ser una vida de pasión vibrante, de fuertes sentimientos de gozo, amor y exaltación, se manifiestan una y otra vez. Eso de gozo, amor, ¿a qué le suena? Algo que debemos de tener todos los cristianos. Se llama fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, bla, 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 bla. Pero en esas, gozo y amor. Entonces Dios no está peleado con los sentimientos, ¿verdad? ¿Con qué sí está peleado? Con que solamente nos quedemos ahí. Debemos de tener un balance. Esos sentimientos pasionales son una respuesta, lo que con nuestras mentes entendemos que es verdad. Simplemente debe de ser una respuesta. Como ahorita, estoy casi seguro que muchos de los que estuvimos adorando a Dios entendíamos por qué lo estábamos haciendo. No solamente por mero sentimiento. Y eso es lo bonito. ¿Y por qué lo sé? Porque en esta congregación, aunque cantemos feo, aunque toquemos feo, aunque el audio esté mal, porque no vino Miguel y nos la jugamos, lo hicimos así, se oye feo y toda la gente está adorando a Dios. ¿Por qué? Porque entendemos que no son las bocinas, no es el que toca, no es el que canta. Es el momento de alabar a Dios. Y en eso, si en algo puedo presumir esta congregación, es de eso. Pero ¿es en todo o nada más en ciertas cosas? No, tampoco los voy a apapachar tanto, no se la vayan a creer o se vayan a acostumbrar, ¿no? Dios no permite que perdamos nuestra pasión, porque por algo nos creó, por algo nos dio eso. Porque también puede llegar el diablo y decirte de que no sientas. Y eso te apague, y tu intelecto, ahí no sé por qué me estoy trabando, el intelecto mate realmente el amor que tenemos a Dios. Cuidado también con eso. No se trata de eso. Ahora, aquí viene una pregunta interesante, y contéstensela ustedes solos. No quiero que alguien me diga. Y es esta. ¿Qué sucede cuando hay un conflicto entre lo que Dios dice y lo que yo pienso? Piensen un momentito en eso. ¿Qué sucede cuando hay un conflicto entre lo que Dios dice y lo que yo pienso? Porque nos dio el intelecto también Dios, ¿no? Voy a jugarle un poquito del otro lado. Entonces, ¿para qué nos dio ese intelecto? Entonces, ¿para qué te dejó decidir? ¿Qué sucede cuando hay un conflicto? Porque llega a pasar. A mí me ha sucedido en muchas ocasiones. La respuesta creo que es clara. Debemos de hacer lo que Dios nos dice. Lo que les decía, lo que me pasó esta semana. Me vinieron muchísimos pensamientos a la mente. Pero Dios me dijo, adelante. Y yo le creí. Y heme aquí. ¿Me explico? Es obvio. De eso se trata el cristianismo, de hacer las cosas que Dios nos dice. Pero ¿cómo saber qué es lo que Dios dice? Requiere de estudio de su palabra y conocer a Dios. El principal motivo de estudiar la palabra es conocer a Dios. Porque siempre va a haber situaciones complicadas, siempre va a haber todas esas cosas.
pero debemos de conocer qué es lo que Dios nos dice. Ahora, otra pregunta. ¿Qué sucede en tu propia vida cuando actúas según lo que tienes ganas de hacer y no según lo que sabes, y comprende que está pidiendo que haga? Pocas palabras. ¿Qué te ha pasado cuando te guías por tus sentimientos y no por lo que sabes que es bueno? ¿Qué ha pasado? Normalmente la regamos. Es que yo sentía. Supongamos, alguien viene y te pide dinero prestado y te inventa una historia de aquellas de telenovela o de La Rosa de Guadalupe bien bonita y te conmueve y dices, pero dentro de ti sabes que nunca te va a pagar. Y deja que ese sea el problema. A lo mejor eres como mi suegra, que tiene mucho dinero y perder 10,000 pesos es así como que ahí no me compro nada. Así de sencillo. A lo mejor eres así, pero el problema es que, ¿y si ese dinero lo tienes justo? ¿O lo tienes destinado para pagar algo que debes? ¿Qué te dice tu intelecto? Pero te guías porque es que pobrecito. Y aquí viene donde, no, pero la Biblia dice, y no es que te han dicho. ¿Me explico? ¿Para qué te dio el intelecto Dios? ¿Cómo discernir si sí o si no? Pero ¿qué sucede normalmente cuando nos guiamos por los puros sentimientos? Hay problemas, ¿verdad? Y creo que a todos nos ha pasado. Nos ha pasado muchísimas veces. Ahí antes yo iba a recoger a Noemí a la parada del Metrobús y la primera vez que vi a un chavo que decía, ¿me puedes prestar 5 pesos? Porque me quedé sin dinero. Y me dio un choro bien bonito. Y hasta le daba 10, ¿no? Pero al día siguiente también me volvió a pedir y la misma historia yo. Ok. Tercer día dije, no, a ver, espérame tantito. Y le dije, traigo saldo en la tarjeta, te paso. Y se quedó así como que, no, ahorita, es que estoy esperando a alguien. Ah, ok, va. La cuarta vez ya me reconoció y dijo, no, este cuate no me va a dar. Ya no hubo quinta ni sexta. Y una vez que no sé a qué fue a pagar, lo vi por ahí, vivía por ahí, no tenía que tomar el Metrobús. Ahora, mi sentimiento me dijo eso. Y dentro de pronto estuve pensando, híjole, ¿qué pasa con esa parte que dice a que te pida, dale? Pues así como que la obligación del cristiano es dar, no cuestionar. Pero ¿qué es lo que te está diciendo Dios? ¿Me explico? Entra a tu intelecto y entonces sí vas a actuar conforme a lo que sientas. ¿Qué pasa? Hay gente que engaña. Mientras tú no lo sabes, adelante. Y hay veces que Dios te va a decir, sí, préstale los 10,000 pesos que estábamos hablando de ese rato. Y tú, Dios, pero es que este dinero es para préstale los 10,000 pesos. Y ahí sí, lo bonito de Dios es de que tú tienes la respuesta. ¿Lo puedes o no lo puedes hacer? ¿Dios se va a enojar contigo? No. Pero depende de lo que hagas, se va a actuar y Dios va a poder llevarte a un siguiente nivel. Por la obediencia, que ya vimos muchísimo de la obediencia en las prédicas pasadas. Pero siempre va a ir conforme al intelecto. Simplemente pongámonos a reflexionar esto. No nos movamos por los sentimientos nada más, que también entre el intelecto. Tampoco hay que ser tan fríos, pero tampoco hay que nada más lo que yo siento. Ese es el problema con muchos de nosotros. Y aquí hay un detalle. Confundimos la parte de felicidad con placer. ¿Cuál es la diferencia de aquellas dos? La felicidad es permanente, el placer es momentáneo. Porque a lo mejor en el momento te sientes bien de hacer ciertas cosas, guiándote por tus sentimientos, pero ¿y después? Y esa es la parte que Dios entiende. ¿Por qué? Porque la felicidad es permanente. Y la felicidad la vas a encontrar únicamente en Dios. Eso te lo puedo garantizar. El problema es que el diablo sabe exactamente qué es la felicidad y qué es el placer.
Y el placer se siente muy bien. En cualquiera de sus expresiones, desde la más inocente, como que comerse un helado de vainilla, rico, cremosito, cuando hace calor, a una nieve, a un chocolate, tu postre favorito, ponlo. ¿Cómo te caería ahorita un cafecito, un chocolate con pancito? ¿Ya verdad que le estoy metiendo ahí? Sentimientos, placer. Pero algunos a lo mejor de aquí somos diabéticos. A lo mejor algunos de aquí no deberíamos de tomar helado porque tenemos la garganta mal. Ya empezamos a tener otra cosa. Por un momento de placer, ¿voy a arriesgar mi felicidad? El diablo lo sabe. Y ¿saben qué? La mayoría de las veces caemos, aunque sé que todos me contestaron que no. ¿A poco no? Sí. Según yo ya no iba a tomar coca desde hace unos meses. Y le he bajado, pero no he dejado de hacerlo. ¿Por qué? Porque me trae placer. Y digo, desde algo tan pequeñito hasta algo, el pecado más grueso que puedan tener. Por eso es que el adulterio y la fornicación es de las peores cosas. ¿Por qué? Porque trae mucho placer. Pero trae felicidad. Esto lo puedo garantizar. Muchos caímos en todos esos errores. Y el diablo lo sabe muy bien. Pero aquí es donde debemos discernir la diferencia entre placer y felicidad. La felicidad en el que es el conocimiento de la Escritura es tan vital. Para nosotros poder definir esas dos cosas, para poder distinguir entre felicidad y placer, es vital conocer las Escrituras. Y eso te lo puedo decir. Existe una relación maravillosa entre la voluntad de Dios y la felicidad humana. ¿Quieres ser feliz? Conoce a Dios y vas a ver cómo vas a encontrar la felicidad. Aunque pasemos momentos difíciles, complicados, cansados y todo eso. Todo eso lo tenemos que tener. El engaño de Satanás es confundir el placer con la felicidad. ¿Cuántos quisiéramos ganarnos la lotería, por ejemplo? Y es curioso, pero la mayoría de la gente que se la ha ganado dice que es una maldición a veces. La mayor de las veces. ¿Por qué? Porque empiezan a salir amigos de todos lados, familiares creen que tienen obligación sobre ese dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Es un momento de placer, sí, se compró todo lo que deseaba, sí, y después, ¿en quién confías? Y tantas cosas. Digo, desde lo más sencillo hasta lo más fuerte. Y es la misma situación que pasó con Adán y Eva en el Edén. Le dijo, recuerden, llegó con un engaño de que es cierto de que no puedes comer, y no, Eva le dijo, no, de todos menos de ese. Y así como que, ¿a poco no puedes? Y le empezó a decir. Y a lo mejor el fruto sí fue lo más maravilloso, lo más padre que eran de todos los otros que podían comer. Pero ese momentito de placer minó su felicidad. Y aquí es donde también no tengan culpa, porque el diablo también, si llegamos a caer en esa situación de preferir por un rato placer en vez de la felicidad, llega el acusador y te va a decir, ya ves, no eres digno de ser hijo de Dios. Te va a decir ignorante, te va a decir todo lo falso, todas las cosas. Dios no es así. El problema es de que no conocemos también esa situación. No la creemos. De nuevo, la felicidad humana es en hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo sé la voluntad de Dios? Volvemos otra vez. Conociendo la Escritura. Esta es la mentira de Satanás más grande, una de las más grandes que hay. Si haces lo que Dios te ordena, no serás feliz. Si haces lo que yo te digo, serás liberado y conocerás la felicidad. Y como dice aquí, la mentira
de siempre de Satanás. Si haces lo que yo te digo, vas a liberarte del tirano de Dios. Pero si haces eso que Dios te ordena, no. Porque siempre lo vemos como limitantes, como barreras, como que no nos deja. La realidad es que son barreras de protección. Pero si no conocemos el motivo por cual el Dios ordenó algo, entonces sí podemos caer en esta gran mentira de Satanás. Y el secreto para alcanzar la felicidad es el siguiente. Lo contrario a lo que dice Satanás. El fin primordial del hombre es el de glorificar a Dios y de disfrutar de Él para siempre. Ese es el secreto para alcanzar la felicidad. El secreto de la felicidad, resumidamente, se encuentra en la obediencia a Dios. Porque no es de nuevo, y es por eso que es tan importante el estudio de la palabra. No es de que nos esté limitando, sino nos está protegiendo. Y si llegáramos a pensar alguna vez, es que Dios no nos entiende porque no sabe lo que pasamos, le dice, pues yo mandé a mi hijo, pasó por todas esas y nunca pecó. Ups. Ay, pero es que él era 100% Dios, tú tienes al Espíritu Santo. ¿Cuál es tu problema? ¿Me explico? De nuevo, conocimiento nos va quitando excusas. Y es lo que debemos de tener. La felicidad no puede ser completamente descubierta mientras permanezcamos ignorantes a la palabra de Dios. Así de sencillo. La felicidad no puede ser completamente descubierta mientras permanezcamos ignorantes a la palabra de Dios. Hay una canción que mientras estaba preparando una clase que di ayer, eran como las 2 de la mañana, algo así. Y puse música. Normalmente pongo música instrumental para que no me distraiga. Pero yo me había cansado y puse alabanzas. Música tranquilita. Y empezó una canción que inicia con estas palabras: quiero conocerte. Y en ese momento Dios me tocó y me quitó todo eso. Y me hizo entender más esta parte. Si quieres conocerme, cada día más y más de ti. Y dije, wow, esa es tu petición. Te quejabas porque tenías muchas cosas que hacer. ¿Quieres conocerme? Y yo, wow. Y pasé un momento agradable con Dios. De nuevo, mi intelecto actuó y después vinieron mis sentimientos. Me la pasé llorando un buen rato y teniendo la presencia de Dios. Y entendí todo lo que les acabo de decir en un ratito. Pero ¿cuál fue realmente la clave de todo esto? De que ya no soy ignorante tanto de la palabra de Dios. ¿Me falta mucho para aprender? ¿Algún día lo voy a entender todo? Cuando llegue al cielo a lo mejor. Porque ahí vamos a tener una eternidad para conocerlo. Pero me di cuenta en carne propia, con unas palabritas de una canción, que dije, ahora entiendo. Cuidado. Ahora entiendo todo. Sí, quiero felicidad, quiero más y más de ti, Señor. Y después nace la necesidad de adorarlo, porque te das cuenta de todo lo que ha hecho, todo lo que tiene para ti. Pero por empezar a dejar de ser ignorante de la palabra de Dios. De nuevo, invitación para que se apunten con el pastor para las clases. ¿Y por qué digo que se apunten? No va a ser como en la oración de que se les va a mandar en general y quien se quiera meter a la clase. No, se les va a mandar exclusivamente el enlace a las personas que se inscriban. No es abierto. Lo siento para los de la transmisión. A lo mejor algún día la subimos.
pero la clase es para casa. ¿Ok? Así de que nada, además a lo mejor hasta tenemos un pequeño chat nada más para pasarle yo las tareas y todo lo que necesitemos. Porque vamos a estudiar, sí. ¿Va a haber tarea? Sí. ¿Va a haber examen? También. Porque, créanme, con la felicidad es conocer más y más de Dios. Y eso es irrefutable, ¿ok? Vamos a orar. Padre, gracias por este día y que nos permites estar delante de tu presencia. Gracias porque nos permites conocerte más y más. Sabemos que tenemos una responsabilidad y tenemos un compromiso de aprender más la palabra. No en un curso, a lo mejor ahorita no y todo, pero queremos ser nosotros los que empecemos a conocerte más y más, leyendo tu palabra, pasando tiempo en tu presencia, y conocerte a ti sabemos que va a ser el motivo de nuestra felicidad y vamos a alcanzar aquello que hemos querido, Señor. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad y nos lo recuerdas para que podamos enmendar nuestro camino, Señor, y regresar realmente a lo que debe de ser. Ayúdanos, porque por nosotros sabemos que no lo podemos hacer, pero con tu ayuda sabemos que lo podremos hacer, Señor. A lo mejor tendremos tropiezos, tendremos fallas, pero queremos estar de tu mano y poder estar contigo en tu presencia siempre. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Les invitamos a realizar sus ofrendas y diezmos al número de cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias. Les recordamos que todos los martes tenemos reunión de oración en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. El enlace está en pantalla. Acompáñanos. Y de martes a sábado, a las 7 horas, hora de la Ciudad de México, te esperamos en la reunión de oración junto con toda la familia de Ministerios Visión Internacional, a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Conéctate.